Ok, mis amores, acá debajo en la descripción de este video vas a encontrar el enlace de este diseño. Este diseño es de Etsy y viene específico para máquinas plotters, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tú lo compras porque hay que comprarlo y ya lo importas. Si tú tienes una máquina plotter, ya sea Cricut o otra máquina que no sea la Juliet, lo puedes hacer. Este video es para enseñar cómo es que puedes cómo puedes acá transformarlo para poder mandar a hacerlo. ¿Por qué? Porque Leonardo Design Studio es muy diferente a los otros programas de diseño, ya sea de Cricut, ya sea de Silhouette, de la Cameo, ¿ok? Entonces, en este caso, para tú importar el archivo, tienes que darle acá archivo, importar archivo y le das a este que está acá que dice Bottle Cap Cricut SVG. No importa que diga Cricut, ¿ok? Eso no importa. Lo que necesitamos es algo que diga SVG. Este ya es especial para, me imagino, para los de Silhouette, así que no hay ningún problema con eso. Pero primero enfoquémonos en este y ya luego trabajaremos en este de acá. Entonces le voy a dar a cancelar porque no lo necesito. Ya está aquí, va a salir así. No le cambies el tamaño, al menos que tú lo quieras más grande. Pero de esta forma yo lo dejé y esto es lo que tú tienes que hacer. Yo le voy a dar acá desagrupar porque vamos a hacer esto. Vamos a tratar de que la máquina no que lo corte, sino que haga esas mismas líneas. Si tú lo mandas a hacer así, así como está, sin hacer los pasos que yo te voy a mostrar, pues no te va a salir nada. ¿Ok? No te va a salir absolutamente nada. Y te vas a preguntar por qué. Bueno, porque no viste este video. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjame ponerlo acá. A ver si me deja, no me deja. Déjame utilizar acá para que lo puedas ver mejor. Este que dice top lead parts, esta es la parte de la tapa, ¿ok? Y este que dice bottom base parts, esta es la parte de la base. Enfoquémonos en esta parte y tú vas a hacer lo mismo en la parte de abajo, en estas dos acá. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, este está agrupado. Si te das cuenta, yo lo tengo seleccionado y aquí dice agrupar. Yo lo voy a desagrupar otra vez. ¿Qué es lo que voy a hacer? O yo podía, le voy a dar hacia atrás mejor. Le voy a dar hacia atrás que se quede agrupado porque quiero elegir el mismo color. ¿Ok? Quiero elegir el mismo color. Así. Entonces, o tú lo puedes dejar rojo también. Vamos a dejarlo rojo. Vamos a dejarlo rojo. Me estoy confundiendo con otro diseño. Voy a darle a desagrupar porque ya se agrupó. Vamos a ir a capas para que tú lo veas. Tengo seleccionado este que está acá. Aquí lo puedes ver. Le voy a dar a desagrupar otra vez. Y voy a seleccionar. Si te das cuenta se puso verde. Lo voy a seleccionar y aquí mismo tú le puedes dar a línea sólida guión corto. No le des a guión largo, no te va a salir bien, te va a salir horrible, no queremos eso. Dale a guión corto. Ya entonces esto está para cortarse, ¿ok? Para cortarse como debe de ser. Acá vamos a desagrupar lo mismo. Trato de seleccionar esas líneas, ok, lo cambio, guión corto, perfecto, lo mismo acá, desagrupo y le doy a las líneas, le doy a línea sólida, guión corto, acá igualito, igualito, selecciono, le doy desagrupo y le doy trato de seleccionar la línea, le doy a línea sólida, guión corto. Lo mismo acá. Si te das cuenta, mira cómo cambia esa línea, porque en realidad estaba como que bien puntiagudo, tenía como que eran cortitas los cortes, entonces aquí son un poquito más largos. Pero no te preocupes por eso. Y ya,
Voy a quitar este que dice bottom. Este también lo quito. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta cuál es el top? O sea, cuál es la base. Pues si te das cuenta, este es corto. Esto de acá es corto. Y este es más ancho. Este es más fino y este es más ancho. ¿Ok? La base es más ancha. Entonces ya tú puedes, déjame colocarlo en 100. Voy a seleccionar esto y lo puedo colocar acá. Y mira lo que pasa si yo le doy enviar a diseño. No se va a enviar casi nada. O sea, no se puede enviar casi nada porque nada está correctamente bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, yo puedo seleccionar todo y agrupo. Agrupo para que se me haga más fácil la vida cuando yo quiera mover algo, ¿ok? Voy a desagrupar otra vez porque esto tengo que seleccionarlo, lo agrupo para poder moverlo fácil y lo roto, ¿ok? Si tú tienes una hoja de 12 por 12, pues está perfecto, no hay problema. Si tú no tienes, déjame seleccionar esto y agruparlo. Si tú no tienes una hoja 12 por 12, si tienes hojas 8.5 por 11, lo que tú vas a hacer, lo que tú puedes hacer es como que poner estas a que se corten primero. Voy a agruparlo primero antes de moverlo. Puedo hacer esto así si yo quiero. Porque acuérdate que es 8.5 por 11. Y si lo selecciono, mira el tamaño acá. Déjame quitar esto aquí para que te des cuenta del tamaño. Mira, si yo lo selecciono, aquí está 9.7, 7.2, ¿verdad? 9.3, 7.2. Entonces tú puedes poner la hoja así o puedes también rotar esto y no hay ningún problema. Te estoy dando muchas ideas para que tú sepas cómo mandarlo a cortar. Ya después de ahí, bueno, ya cortamos este, pues vamos entonces a cortar este. Este lo podemos cortar en una hoja 12 por 12. Si tú no tienes hoja 12 por 12, pues vas a tener que cortar uno por uno en las hojas que tú tienes disponibles, ¿ok? ¿Qué es lo que tú puedes hacer también? Tú puedes cambiarle el color para que se vaya todo de un solo. De esta manera, voy a seleccionar este, lo voy a poner acá, el color. Este no está agrupado. Déjame agruparlo. Y lo puedo colocar acá fácilmente, si es que se deja. ¿Ok? Y ese lo puedo cambiar de color si quiero. También lo puedo poner negro. Entonces le voy a dar a enviar a diseño. Y déjame ver. Le voy a dar a enviar a diseño. Ahí está todo. Le voy a dar a enviar. Y mira. ¿Ok? Así se ve. De esta manera se ve. ¿Ok? Ya tú puedes acá utilizar la configuración de la máquina o puedes colocarle estos parámetros para que corte el papel. ¿Ok? Dependiendo del grosor que tú tengas en mano. Yo utilicé uno de 65 libras y estuvo súper bien. ¿Ok? Todo depende qué es lo que cómo tú quieres que salga, cuál es el resultado que tú quieres ver, todo depende, ¿ok? Le voy a dar a volver a diseño para que veas esto también. Voy a mover esto no, es todo esto acá lo voy a mover para enseñarte cómo le vas a hacer con la impresión. Voy a darle archivo, voy a darle a importar archivo y le voy a dar acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle a siguiente, siguiente, hasta que ya se pueda manejar acá. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, si tú quieres lo puedes poner más grande o lo puedes dejar así, ok. Pero aquí ya tú te vas a dar cuenta cómo se va a ver cuando ya tú lo pegues. Este es la base. Esta es la tapa. Entonces vamos a utilizar la tapa. Aunque déjame ver porque yo hice algo.
Sí, son lo mismo. Eso mismo quería yo decir. Son lo mismo, por eso yo dejé la base acá. Así se va a ver, ¿ok? Si tú lo quieres agrandar, yo lo agrandé. Yo lo quise más grande. Así que yo solamente traté de ancharlo un poquito de acorde la medida del círculo. Pero si tú quieres, lo puedes dejar así también, ¿ok? Ya después vamos a quitar esto. Esto es solamente para que tú lo veas. Ya tú no lo tienes que hacer porque ya yo lo hice por ti. Déjame moverlo acá. Y ya. Lo colocamos bien. Y se puede enviar. Se envía. Aquí se arregla. Listo. Primero se envía a la impresora. Ya después que tú lo tienes colocado ya en el tapete, después que se imprimió, lo tienes colocado en el tapete, lo puedes le das aquí a Cutting Contours, ya eliges los parámetros para la hoja que vas a cortar. La hoja va a ser una hoja en papel sticker. Si tú quieres imprimir una hoja normal, imprímela, no importa. Ya está en tu cuenta en sí. Yo utilicé papel sticker y eso fue lo que yo mandé a cortar, ¿ok? Así que después lo envías a la cortadora y listo. Ahora tú vas a ver cómo lo ensamblé.